Hoy es 6 de octubre, estamos en la Universidad Politécnica de Valencia, en Valencia, España. Quien entrevista es Marina Vila, coordinadora del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, y la entrevistada es Carla Brunet. Carla, ¿podrías contarnos un poco qué haces? Bueno, soy Carla Brunet, soy profesora de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, y coordino ahí en Brasil un grupo de arte e investigación llamado Ecoarte. Y ahora estoy aquí en Valencia con una beca de investigadora visitante en la Luz, en la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí en Brasil, el Ecoarte es un grupo que tiene ya 11 años, empezó en 2010. Yo entré en la universidad en un departamento en 2009, un instituto interdisciplinar, era el primer instituto interdisciplinar con este formato en la universidad en Bahía. Y fue una propuesta nueva del gobierno de Brasil que hicieron institutos interdisciplinares en diversas ciudades de Brasil. Y entonces, como ese instituto era interdisciplinar, decidí montar, podría hacer cualquier investigación que yo quisiera. Y hacía mucho que quería trabajar con arte y medio ambiente. Y entonces creé el Ecoarte, que es este grupo que trabaja con arte, tecnología, arte, ciencia y tecnología, pero con proyectos más, desarrollamos proyectos con medio ambiente y especialmente con el mar. Trabajamos con el mar de nuestro entorno, con ríos de nuestro entorno. Hicimos ya diversos proyectos ahí en Brasil con esa temática y con estudiantes de grado, del máster, de doctorado. O sea, en grupo de investigación son todos mezclados, no hay como diferencia de qué estudias. ¿Y cómo llegaste al campo de la comunicación y las artes audiovisuales, bueno, y la crítica de arte electrónico? Desde los 10 años, o sea, quería ser fotógrafa, pero no cualquier fotógrafa. Cuando tenía unos 10 años, yo soy del interior de Rio Grande do Sul, del sur de Brasil, y fuimos a Porto Alegre, a casa de unos tíos, y vi una National Geographic. Y era mi sueño me encantó. Y decidí que quería ser fotógrafa de National Geographic. Esto es lo que quería hacer de mi vida con 10 años. Y ahí estaba. Entonces, y mis padres, o sea, yo molesté tanto que quería la revista, y mis padres suscribieron para mí una revista que se llamaba Geográfica Universal, que era una versión similar a National Geographic, pero de Brasil. Ni existe hoy en día más. Y entonces tenía todo el mes recibía las revistas de mi nombre, catalogaba, hacía todo, o sea, era como viciada. Todos mis proyectos de la escuela hacía basado en las revistas. Y cuando llegó la vez de hacer la universidad, no había cómo estudiar fotografía porque no hay cursos de fotografía en Brasil. Y entonces fui a ver qué cursos tenían fotografía. Y el curso de artes tenía un semestre de fotografía, el de periodismo tenía un semestre de fotografía y el de comunicación, publicidad tenía 2 semestres de fotografía. Entonces hice un curso entero por 2 semestres. Y hice 2 universidades al mismo tiempo, la pública, que hice comunicación, ¿no? Por los 2 semestres de fotografía, y hice también una privada por las noches de filología, de letras, que era la idea de estudiar, porque si yo quisiera viajar al mundo tendría que saber idiomas. Claro. Así podría. Entonces empezó ahí, pero claro, con el tiempo va cambiando. Después, cuando terminé las 2 universidades con 20 años, entonces logré una beca del gobierno de Brasil para estudiar fotografía en Estados Unidos. Quedé ahí en San Francisco. Entonces estudié fotografía y después que tú terminas tu máster, tú tienes un visado de trabajo en Estados Unidos. Entonces tenía un visado de trabajo, quedé un año trabajando, pero claro, al momento de trabajar era mucho más fácil para mí trabajar en publicidad porque había mucho más trabajo que trabajar como fotógrafa. ¿En qué año? Esto fue de 96, terminé el máster, y de 97 a 97 quedé en Estados Unidos trabajando. Trabajé mucho en Silicon Valley, ahí que empecé con el digital, porque trabajaba para agencias de publicidad que tenían clientes del digital. Después volví a Brasil, empecé a dar clases de fotografía en la universidad, en 2 universidades en São Paulo, SPM y la Universidad IMB Morumbi, y hacía unas clases de alumna oyente o de estudiante especial que se llama en Brasil, en la USP del doctorado, porque la idea era seguir estudiando, pero empecé a trabajar con las primeras páginas web de Brasil.
Yo hice las primeras páginas web de revistas, las grandes revistas de Brasil, casi todas, y yo que hice el primer diseño de la página web. Entonces trabajé unos años haciendo páginas web de Brasil. Pero después de esto ya me cansé y decidí que quería volver a estudiar. Porque hacía unas clases en USP, pero quería estudiar aquella parte digital que yo hacía de forma comercial para las revistas, yo quería estudiar como arte. Y entonces apliqué una otra beca y apliqué para París 8 y para la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sí. Y cuando la beca me dijo, vale, has ganado la beca, puedes elegir. Ya no sabía cuál elegir, quedé 2 semanas sin dormir hasta que elegí la Pompeu Fabra en Barcelona, pero la París 8 era mucho más famosa, además Claro. en Brasil nadie conocía la Pompeu Fabra, ni yo tampoco, pero elegí por la ciudad, porque Barcelona tiene mar, Claro. y es una ciudad más pequeña, no es tan grande como París, y viví en São Paulo, ya estaba un poco harta de ciudad grande, está todo el tiempo el tránsito, y decidí irme a Barcelona, y quedé 4 años ahí estudiando. La primera idea era hacer un doctorado en comunicación digital, pero cuando llego ahí me dicen, no, tiene que ser comunicación audiovisual, porque tu formación está en arte y en comunicación, y la de digital solo se puede si eres ingeniera, y tú no eres ingeniera. Claro. Entonces no, yo digo, pero ¿puedo mejorar el proyecto? ¿Qué hago para mejorar? No, hay que hacer un grado de ingeniería, tú no tienes. Entonces hacía clases, todas las optativas, hacía las clases del doctorado de comunicación digital y empecé en esto. Y después de esto volví a Brasil y cuando volví ya decidí que quería vivir en Bahía. Entonces quedé unos meses en Bahía sin trabajo hasta que intenté una beca de postdoctorado. Y mientras hacía mi postdoctorado se abrió ese instituto nuevo que trabajo. Y a partir de ahí, pero todo tiene que ver de alguna forma porque vengo primero de las artes visuales, de la fotografía, pero después como trabajé mucho con digital fui cambiando. Y además este gusto que tenía de Nature Geographic tiene mucho que ver con el trabajo que hago hoy en día, que es un trabajo que es sobre el medio ambiente, sobre las personas, sobre la cultura, y es lo que yo veía en Nature Geographic, no era historias de estas. Entonces mis trabajos tenían mucho que ver con este tipo de narrativa, pero narrativas digitales, de contar esas historias de esos lugares, ¿no? ¿Y cómo se cruzan el territorio, el medio ambiente, las comunidades y lo digital en tu obra? Pero digamos, ¿de qué manera se pragman en tu obra? ¿De qué manera se visualizan esas conexiones? Para mí es muy importante el espacio o el lugar, que hay algunos autores diferencian, ¿no? Claro. El lugar está envuelto de cultura y el espacio además el espacio físico. Y para mí es súper importante esto. Yo voy a lugares porque quiero sentir ese lugar, quiero de alguna forma sugar o emergir en él. En ese espacio, en este lugar, en esa cultura y esa curiosidad que tengo gigantesca. Entonces el arte es una forma de que yo exprese esa mi curiosidad por esos lugares. Y tengo varios proyectos que hice en Brasil que tienen que ver con creación de mapas. Soy enloquecida por mapas, me encantan los mapas y trabajo mucho con la idea de mapping art, de arte y mapas. Trabajo con estudiantes, doy clase, hago workshops de mapas y de distintas formas y de repensar el mapa también, no usar solo el Google Maps. Hasta pido que no usen Google Maps, si quieren usar que usen OpenStreetMaps o algún otro tipo de mapa o recreen la forma de mapear, pero yo creo que el mapa es una forma de poder sobre el espacio. O espacios que no tienen mapa, se crea un mapa para delimitar esa parte mía, esta tuya, o espacios que ni se sabe de quién es, pero crea un mapa para dar poder a este lugar. Entonces yo creo que es muy importante que el arte también cuestione estas formas de representación del espacio y del lugar. Por eso que trabajo mucho con mapa. Entonces el territorio es súper importante. Todo el arte que hago está basado en el territorio. Hasta tengo discusiones con una otra profesora de la universidad que son discusiones muy interesantes porque trabaja con el cuerpo. Y luego que entré, el primer año que entré en la universidad, quedé en su grupo de investigación que era cuerpo y danza. Y después le dije, mira, yo no soy cuerpo y danza, yo soy espacio, soy lugar. Y decía, pero no existe espacio o lugar sin cuerpo. Y estoy de acuerdo con ella, pero el enfoque es distinto. Cuando tú trabajas con danza y con cuerpo, tu cuerpo en ese espacio es más importante. Y para mí no, para mí mi cuerpo es solo una forma de sentir el espacio. ¿Qué es importante el espacio? Es la naturaleza. Es mucho más, hasta la forma indígena, de las culturas indígenas, de ver la naturaleza, que somos parte de ella. Claro. Y no es un enfoque en mi cuerpo. Más de cosmovisión, una cosmovisión del mundo.
y me gusta que mi cuerpo no sea aparente. Yo creo que ahí viene de la fotografía quizá, porque el fotógrafo cuanto menos él parezca mejor el trabajo de alguna forma. Si tú llama mucho la atención, y claro, cuando tú haces danza, performance, tú llama atención, es imposible, o sea, esta es la idea. Entonces yo hago en ese sentido, ¿no? Para mí el espacio es súper importante y una forma de repensar ese espacio también, de crear nuevos espacios y todo tiene que ver también con la idea de una concientización ambiental también de esos espacios, ¿no? Entonces es una mezcla, todo el trabajo que hacemos. Hicimos muchos trabajos también, como dije, trabajo mucho con el mar en volta de mi ciudad y con los ríos también, y el trabajo del mar hicimos tanto, los primeros proyectos usábamos datos de la oceanografía de UFBA, de proyectos de ellos, y hicimos visualizaciones y instalaciones interactivas. Y después hicimos un proyecto que creamos nuestros propios sensores. Con Arduinos creamos varios sensores, eran como 5 Arduinos conectados con una caja, íbamos por la calle con el carrito y la gente preguntaba si era una bomba, qué era aquel. Y esta performance, claro, ahí sí llamaba la atención porque teníamos un cacharro con circuitos, pero era la idea de crear una discusión, entonces la gente venía y creaba la discusión. Y mi forma era mucho más crear esa plataforma, hasta que yo nunca saqué el carrito, eran los estudiantes, y a veces ellos querían hacer ropas distintas para llamar a atención, poníamos LEDs en la ropa para ir por la noche, y para que la idea que la gente viniera a discutir el tema, ¿no? Hicimos un viaje en barco en vela de Salvador, cruzamos la Bahía de Todos los Santos y subimos el río Paraguaçu hasta una otra universidad que está en una ciudad llamada Cachoeira. Sí. Y quedamos por ahí también haciendo las intervenciones urbanas, discutiendo con la gente sobre esto, sobre el medio ambiente, sobre los gases, sobre temperatura, sobre diversos temas que estábamos con sensores, y hicimos talleres también en la universidad. Yo tengo varios proyectos que trabajan con comunidad. Hubo un proyecto que hice en cooperación con España que era sobre gestión de ecosistemas costeros, y trabajamos en comunidades que ya no hay más pez, que vivía de la pesca, pero tampoco una comunidad turística, y tampoco quiere ser una comunidad turística, y que los jóvenes piensan de su futuro. Entonces trabajamos con jóvenes con talleres de fotografía, de vídeo, de mapa y de audio, y ellos tenían que pensar su territorio. Entonces eran todos con jóvenes más o menos de 14 a 18 años, esta franja de edad. Y salió resultados increíbles, así, de que ellos pensaron, de que ellos, las discusiones que tuvimos con ellos también, fue muy interesante. Y pensando un poco en tu tesis doctoral, allá por el 2000, que vinculaba trabajos con Internet, la creación de redes de producción e intercambio, tanto artística como tecnológica, y los primeros experimentos sobre código abierto, software libre y producción colaborativa. ¿Cómo veías el mundo en ese entonces y cómo lo ves hoy? Cuando yo empecé el doctorado, que te conté un poquito antes, yo estaba trabajando en la parte comercial de Internet. Y entonces quería estudiar más de esto, cómo se daba la colaboración en Internet, cómo se daban los proyectos culturales, los proyectos artísticos. Y vine a hacer el doctorado. Y para mí, en esta época, había un poco de la utopía de las redes, ¿no? Claro. O sea, yo entrevisté el fundador de Wikipedia. Claro. Senté con él, tomamos un café y charlamos. Y esto para mí fue increíble. Wikipedia, el principio de Wikipedia era algo, nadie se pensó en una enciclopedia toda hecha por voluntarios. Era algo increíble. Y era todo el fervor de alguna forma de las redes y se poder colaborar con cualquiera de cualquier lugar del mundo. Claro que hoy en día sabemos que esto ha cambiado mucho. O sea, hoy en día el principio de la Internet tenía mucho de esa utopía y de esa idea de colaboración y de creación conjunta. Y yo creo que hoy en día quedó redes sociales. O sea, se cambió mucho y la plataforma sigue la misma, pero se cambió la forma que utilizamos. Y hoy en día es mucho más redes sociales, y yo creo que cada vez se produce menos en Internet y se mira más, se mira cosas, se produce una foto para Instagram, algo así, pero no contenido. Y los contenidos que tú produces igual la gente no va a ver porque tú no tienes una visibilidad tan grande. Y la visibilidad está para otras cosas, para cosas que son más populares, que son... Entonces se vio que es muy difícil, que no era tan abierta como se pensaba, no era tan libre, no era tan colaborativa la red. Aún se puede hacer, pero igual tú acabas con unas fronteras que son de los grandes monopolios. Los monopolios de la tecnología, ¿no? Que
sabemos cuáles son, y necesito Sí, sí, citar los nombres. No necesitas. No, y además también, o sea, esto sí, yo creo que cambió bastante. No es más la misma internet de aquella época. Y vamos a pensar un poco ahora, en la actualidad, pensando que tu trabajo es fundamentalmente interdisciplinar, ¿qué tipos de proyectos estás desarrollando hoy? Tengo un proyecto que estoy haciendo aquí en España y él tiene dos vertientes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica estoy buscando espacios aquí por Europa que trabajen con arte y ciencia, pero no museos, porque museos, claro que hay muchos y todo, pero la idea son laboratorios, espacios de creación, residencias artísticas, espacios para ver cómo se da y cómo se proporciona esta creación, esta mezcla de arte y ciencia. Porque ya trabajo con científicos hace muchos años, ya trabajo con tecnología también, pero yo creo que cada vez más es importante hablar de ciencia junto con el arte, o sea, mi parte, porque hay un descrédito de la ciencia últimamente que no se veía hace 20 años. Yo creo que se popularizó un descrédito de la ciencia. Hace 20 años nadie hablaba de tierra plana y hoy en día se habla, que parece un absurdo, pero es. Y entonces yo creo que el proyecto que hago es cómo se da, quizá a través del arte, poder sensibilizar un poco más para la ciencia, algo así. Entonces estoy haciendo la parte teórica con ese tipo de laboratorio y centro, investigando. Y también la parte práctica artística, que estoy haciendo un proyecto sobre el Mediterráneo. Como trabajo con el mar hace muchos años en Brasil y es mi gran pasión. Sí, Soy totalmente enamorada del mar, Sí. o sea, y entonces aquí estoy haciendo un proyecto y claro, ¿no? El Mediterráneo es muy grande, hay miles de cosas sitios. y de sitios y decidí elegir algunos lugares que sean específicos para mí, tanto subjetivamente o porque creía que científicamente serían importantes. Y elegí, hice un mapa, ya tengo los puntos en el mapa y estoy en el primer lugar que fui a colectar datos, estoy con medidores también de pH, de salinidad, de temperatura del agua, de conductividad del agua. Y el primer lugar que fui fue el Delta del Ebro, porque es un lugar que estaba cerca, porque también no hay lugares que me gustaría mucho ir, pero no sé si lograré ir. Y entonces va a ser una cartografía subjetiva de este Mediterráneo que estoy viendo. Y me fui al Ebro porque es un lugar que se acerca y es un lugar que sí me fascinaba, como la idea, toda esa idea. En Brasil ese proyecto también de Río Amazonas, cuando el Amazonas también llega al mar. Ya fui al Río São Francisco, cuando el Río São Francisco llega, esos grandes ríos que llegan al mar y que se mezclan ahí. Y entonces empecé por el Ebro, que no era tan lejos, daba para ir, y me fui en bici. Y además por ser un proyecto de medio ambiente, ¿no? Me locomovía por todo el sitio del delta en bici y con los sensores con cámaras y colectando historias. La idea es que sea una cartografía subjetiva de este lugar, pero igual colecto historias. Tanto hice entrevistas, grabé historias, como escuchaba historias y apuntaba. Claro. Y apunté, y aún no tengo que va a ser el proyecto final, aún así el trabajo. Después me fui, tenía una exposición en Sevilla y aproveché, que era otro punto que sí, mismo que no tuviera la exposición en Sevilla, iba a estar, es Ceuta y Gibraltar, que yo creo que es un punto importantísimo, porque es la entrada y es una parte también oscura, porque para mí la idea del Mediterráneo es un mar que, mi visión, ¿no? De cuando vivía en Barcelona, que no hay olas, es un mar más parado comparado con el océano Atlántico que tenemos. Es un mar más salado, entonces por eso que estoy midiendo la salinidad y es mucho más salado. Sí. Y es un mar también lleno de cuerpos. El número de personas que mueren en el Mediterráneo al año es algo absurdo, intentando cruzar. Y Ceuta y Gibraltar para mí es simbólico porque son como 14 kilómetros de distancia, muy cerca, estamos cerca. Ahí tú ves África, tú estás aquí en Gibraltar y tú miras África, yo nunca había estado. Y Ceuta, tú estás ahí y tú miras Europa. Y entonces yo hice este cruce, cogí un ferry por la mañana y volví por la noche. Hasta quería la idea de la noche porque cuando la gente más cruza. Cuando estaba en Gibraltar vi unos policías con binóculos, policía ambiental decía, aproveché y les entrevisté. Claro que fue como 2 horas hablando con todos sus jefes para lograr la entrevista, para que me contasen alguna historia de ahí, del lugar de que hacen su trabajo. Y entonces es más o menos esto, estoy yendo a distintos sitios que puedo financieramente y que puedo de alguna forma. Me fui a Malta también,
A Malta fui porque leí, o sea, Joe Sacco, que é um dibujante, Sí. leí sus libros y él es de Malta. Y leí sus libros y hay una parte muy importante del libro, de uno de sus libros llamado Journalism. ¿Cómo? Journalism. Y hay un capítulo entero sobre los refugiados en Malta. Y él va a esos como campos de refugiados y hace entrevistas de cuando contaron que cruzaron la frontera, que vinieron con bote, nadando, todo. Entonces, entonces yo tenía ese imaginario. Cuando llego ahí, este mar lleno de cliffs, con olas, con piedras, yo pensé, ¿cómo la gente llega aquí? Yo que estoy acostumbrada con el mar, quedé un poco tensa a veces. La gente que no está acostumbrada con mar, niños, es súper Sí. difícil y o sea, é um mar duro comparado com outros lugares, não? Que tem uma playita de arena, sí. E aí não, aí é duro. Y duro también por esas cuestiones, ¿no? Entonces estoy mezclando todo, mezclando la parte ambiental de los datos que estoy colectando, de cosas que busco, de historias. Compré algunos libros, estoy leyendo también sobre el Mediterráneo, sobre los problemas ambientales, y mezclando con las cosas sociales también, porque no se puede diferenciar una de la otra. Y para mí esto me asusta de este mar, o sea, esta es una parte que más me asusta porque es un mar sí que hay este problema y hay este montón de gente que arriesga la vida y acaba se muriendo aquí, ¿no? Para terminar, ¿cuál es tu visión sobre el futuro de las artes electrónicas, de la educación en artes electrónicas, y cuáles crees que son los campos con mayor proyección? Yo creo que uno de los futuros quizá de ese pensar para el arte electrónico es pensar en colaboraciones también, en formas de colaboración. Y antes tú me hablaste, no te hablé tanto, tú me preguntaste sobre la parte del código abierto, software libre. A mí me encantaría que esto fuera el futuro también, que si hubiera más posibilidades. Yo creo que antes, hace 10 años, había más posibilidades con software libre, cada vez más está se cerrando, o sea, cada vez más parece que hay menos posibilidades con esto. Entonces, yo veo que la educación, sí, como educadores, no podemos olvidar que existe esto, no podemos olvidar que sí existe el código abierto, mostrar lenguajes abiertas, mostrar hardware libre también. Y creo que esto es una parte importante de nosotros como educadores. Después los estudiantes hacen lo que quieran, pero yo creo que es una parte súper importante y espero que el futuro tenga una abertura por ahí. No sé si va a tener, pero espero que sí. A mí me encantaría ver que no tuviera esos grandes monopolios de tecnología y que sí hubiera más espacio para el software libre y el hardware libre. Y por último te hago una pregunta que no estaba. Sí. ¿Cómo ves la inserción, o sea, de las mujeres en los campos de tecnología, de programación, de arte? ¿Y cómo ves desde tu lugar, de haber ya transitado varios años, el lugar que ocupa, digamos, la mujer en esos espacios? Me gusta mucho la pregunta, qué bueno que te acordaste de esta. Sí, por eso no la puse ahí. Yo creo que es súper importante esto. Es muy importante porque no, es un campo muy masculino, un campo muy de hombres, un campo muy cerrado de alguna forma. Hasta el software libre, hay estudios de comunidades de software libre que cuando descubren que una chica que comentaba era una chica, claro, medio que le cortaron. O sea, hay varios papers publicados de esto. Y no solo la mujer, pero también en Brasil se discute mucho el tema de raza. Claro. Por ejemplo, los primeros coches autoconducibles de Google, ellos no identificaban mujeres embarazadas, porque no era una mujer, porque el chico blanco norteamericano que crió no pensó que las mujeres se quedaban embarazadas y no identificaba a las personas pretas, negras, no había como personas, y entonces lo mataba. Entonces, y es un gran problema también la inteligencia artificial, que ella tiene un bias, y tenemos que tener más mujeres y más diversidad programando para que este bias sea si la brecha sea menor, que no sea. Y entonces yo doy clases de programación muy básicas, doy clases de processing o de P5, P5 para los estudiantes y para enseñar a programar, pero para mí es importante que entiendan la lógica y creo que cada vez más hay que haber gente programando.
y cada vez más mujeres en esto. Una vez di una charla en Berlín y las fotos que mostré sobre el proyecto ese de los sensores que fuimos en el mar, había muchos chicos. Y una de las preguntas es, ¿por qué hay más hombres? ¿Es porque tenía que ver con programación y todo? Yo dije, no, hay muchas chicas en el grupo que programan y todo, pero no está, porque ellas no querían estar en el barco. Eran 2 días en el barco, no había baño. O sea, el mar también es un lugar muy masculino. Sí, claro. También es. Y o sea, solo una de las becarias fue, el resto todo eran chicos que quiso ir porque estaba abierta a todas, pero decía, no, no, todo el día en el barco no. Y el mar, no, ahí me da miedo el mar o algo así. Y entonces es muy interesante esto también. Yo creo que cada vez más hay que incentivar. Yo tuve, durante 2 años, coordiné un proyecto en Brasil llamado Lab Debug, que era un proyecto solamente para mujeres y software libre. Y hacíamos talleres para mujeres con tecnología libre. Talleres de Arduino, talleres de programación, talleres de Pure Data, Processing, talleres muy básicos, porque esto fue en 2010. Hicimos unos talleres junto con el Sindicato de Empleadas Domésticas en Brasil para que ellos tuvieran email, supieran navegar en internet, porque en esa época muchos no tenían, porque no había tanto en los móviles y tenían que usar el ordenador. Entonces era una forma de unas cosas muy básicas a veces, pero era mujer y tecnologías libres. ¿Y por qué crees, esto es una pregunta que la traigo, que las mujeres sí se inscriben en espacios donde es solo mujeres con tecnología o enseñando a programar, y cuando se trata de lugares por ahí, carreras universitarias o carreras de corto plazo, es menor la cantidad de gente el cupo femenino, pero que se inscribe, y por qué sí se inscriben más en espacios donde sí es solo mujer? Tengo a partir de mi experiencia con ese taller, al principio yo no estaba segura de esto. Hicimos solo para mujeres, no podía haber chicos. Y yo no estaba segura si era el correcto o no, pero toda una experiencia y decidimos hacer así. Y entonces entrevistaba a las chicas después y unas 2, 3 me contestaron. Y así que al final me dije, qué bueno que hice solo para chicas. Voy a contarte todas las historias. La primera de las entrevistas, una chica dijo, me gustó mucho porque solo había chicas y me sentí confortable. Mi padre siempre trabajó arreglando hoteles y yo nunca había soldado, circuito ni nada. Y aquí haciendo vi que no era tan difícil. Y la forma y muchas veces cuando hay chicos, ellos tenían más prisa y otro ritmo y quedamos un poco sin saber, descolocadas. Y aquí como eran solo chicas, estaba más confortable y me sentí capaz. Claro. Y uno de los talleres, un becario mío insistió un montón para ser monitor, quería mucho ser monitor. Por favor, déjame ser chico, ¿no? Porque solo ponía chicas monitoras. Claro. Yo, vale, vete de monitor. Y él vino. Y claro, un taller lleno de chicas jóvenes de su edad y todo. Y cuando el profesor decía algo, él decía, ¿ya ha terminado? Claro, él era un becario, él hacía programación. Ya he hecho. Y toda vez él levantaba la mano hasta que yo le llamé y digo, mira, tú calladito. Tú no eres el monitor, tú tienes que ayudar. Y él venía como en un ar de superioridad para ayudar a las chicas. Porque claro, era una cosa también de joven, de que quería mostrarse. Pero la idea, entonces las chicas quedaron, nadie preguntaban, quedaban así porque había este chico que hacía esto. Hay un TED no me acuerdo su nombre ahora, después te lo paso, de una mujer, ella es hindú norteamericana, y ella habla de que hay que enseñar a las mujeres a ser corajosas. Corajudas. Sí. Corajudas. Sí. Corajudas y no perfectas. Sí. Que las chicas están enseñadas a ser perfectas y los chicos corajudos. Y ella habla de varias historias. Y una de que muestra es la parte de programación. Que un chico, cuando su código no funciona, él dice, mira, hay un problema con mi código. No, como el código está equivocado, no yo. Claro. Y las chicas, cuando ella dice que venía a ver las chicas en clase, y cuando venía, no hice. Y venía y la chica había borrado todo. ¿Cómo? No, es que no logré hacerlo. Y descubrió que si había algo equivocado, una coma, un punto, el chico pensaba que el problema era con el código. Y las chicas, como están enseñadas a no tener coraje, porque él tenía coraje, ¿no? Él decía, mira, aquí está mi código. Solo él tenía un problema.
Y las chicas, como están enseñadas a estar perfecto, como el código no estaba perfecto, ellas borraron todo y ella llegaba y no había nada, pero ellas habían hecho un código increíble, solo tenía un equívoco mínimo. Pero entonces ahí también yo creo que tiene que ver como sociedad también, no somos incentivadas a arriesgar. Claro. Yo creo que es súper importante. Entonces ella dijo que a través del código empezó a trabajar con género en ese sentido, ¿no? Porque si tú arriesgas intentando tu código, mismo que tenga equívocos, mismo que no funcione, pero tú lo intentas, y es un trabajo duro. A veces tú quedas horas y descubres que es esto, que es un punto y no una coma. Y tú mira y no ves la coma, tú ves como si fuera un punto o algo. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver. Y había algunas cosas en clase que tienen un poco que ver esto. Que las chicas quedan más con vergüenza de mostrar algo que está equivocado. Y los chicos de la igual, se está equivocado. El problema es con el código. Mi código tiene un problema. No es yo hice un código equivocado. Claro. Yo creo que esto. Bueno, Carla, muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego.